¿Qué hubo, soy Rey Flores de Matemáticas en Nuevo León? Y hoy vamos a resolver nuestra primera integral sin saber cálculo integral. Y lo vamos a hacer usando la idea que nos sirvió para calcular o para demostrar el área de la circunferencia, como en el video anterior. Entonces, va a ser más o menos la misma filosofía. Ahora, lo que vamos a hacer vamos a usar una de las funciones más comunes que se ven cuando se ve geometría analítica o cuando se empieza a aprender sobre el plano cartesiano, que es la función f de x igual a x cuadrada o y igual a x cuadrada. Deben de saber que eso es de hecho una parábola que tiene su punto más bajo en el origen y luego se abre hacia el lado negativo y hacia el lado positivo, pero hacia arriba en ambas direcciones. Pero lo que queremos aquí es enfocarnos nada más en el intervalo 0,1, y lo que quisiéramos calcular es el área que ocupa esa curva, o que abarca esa curva debajo de la curva y arriba del eje X, es decir, toda esta área de aquí, ¿sí? Este como triángulo con un lado curvo, ese es el que queremos calcular el área. Ese es el problema. La estrategia va a ser similar a lo de las rebanadas de pizza. Aquí vamos a hacer rebanadas, pero van a ser así como rebanadas de pan, ¿sí? Vamos a hacer cortes aquí, y aquí no sé si se alcanzan a ver que tengo trazados no muy claros, pero son las rebanaditas que voy a calcular, ¿sí? Lo que voy a hacer es cortar esas rebanadas, calcular el área de cada una y luego sumarlas todas. Entonces vamos a hacerlo, bueno, para entender este proceso por completo, que debes entenderlo por completo, vas a tener que entender 4 pasos. El primer paso es hacer una partición del intervalo, en este caso el intervalo 0,1, que le llamamos el dominio de la función, en donde lo estamos considerando, y lo vamos a cortar en n pedacitos. Si lo cortamos en n pedacitos, eso se logra a través de elegir estos puntos que están aquí, que se van a llamar x0, x1, x2, hasta xn. Este último punto de aquí, que no lo marqué, será el xn, que correspondería al 1, ¿sí? Ahora, si son n pedacitos, o si quiero n pedacitos, pues cada pedacito va a medir 1 entre n, que es lo que estoy llamando. Aquí normalmente este pedacito se llama, le llamamos delta x, que es como el brinco en x, y en este caso particular va a ser 1 entre n, ese pedacito. Y ahora, ¿quiénes serían estos puntitos? De hecho los puedo calcular explícitamente, al menos en función de n, porque el primero, el x1, va a ser 1 entre n, el segundo va a ser 2 entre n, porque es sumarle 2, sumarle 1 entre n, y luego 3 entre n, 4 entre n, y eso es lo que estoy acá denotando, ¿no? Entonces tengo los puntos exactamente, 0, 1 entre n, 2 entre n, etc. Ahora, eso es lo primero. Con esa información ya puedo hacer el segundo paso, que es calcular el área de uno de los rectangulitos arbitrarios que esté por ahí en medio. Para eso me voy a enfocar en un punto xk, que es de hecho cualquier punto dentro del intervalo del rango. Y bueno, la base ya la tengo, la base era 1 entre n, pero la altura sería f del valor de aquí, f, porque eso es exactamente lo que significa la función, ¿verdad? Entonces f de xk, eso sería como x, la función es x cuadrada, pues sería x de k al cuadrado, pero x de k ya vimos que es k entre x, entonces eso quiere decir que f de x entre k va a ser k cuadrada entre n cuadrado, y eso lo tengo por acá, ¿sí? El área del rectángulo va a ser la altura por la base, la altura es k cuadrada entre x cuadrada, y la base es 1 entre n, eso me queda k cuadrada entre n cuadrada. Ese sería el área del rectángulo, de la rebanada, ¿no?, que está ahí. Ahora, el tercer paso es hacer todas las rebanadas, es decir, la suma por sobre todas las rebanadas. Para eso voy a requerir el concepto de sumatoria. Sumatoria es un concepto que se ve a la hora de trabajar con límites y series en cálculo diferencial, es uno de los temas que hay que conocer. Entonces voy a suponer que ya saben lo que es la sumatoria, pero bueno, será la sumatoria de k cuadrada entre n cúbica, desde k igual a 1 hasta n. La n no depende de la variable de la sumatoria, entonces puedo sacarlo, quedaría 1 entre n cúbica afuera, porque no depende de la k, y solamente necesito la sumatoria de k cuadrada desde k igual a 1 hasta n. Esta es la suma de los cuadrados, ¿sí? Y esto es una de las series que se ven en cálculo o en precálculo. La suma de los cuadrados, hay una fórmula que puedes probarla por inducción si quieres. Hay videos en YouTube donde puedes encontrar prueba, demuestra suma de cuadrados si no conoces el paso que voy a realizar ahorita. Pero la fórmula para la suma de cuadrados es simplemente n por n más 1 por 2n más 1 entre 6, que es lo que estoy mencionando aquí, ¿sí? Entonces, insisto, si esta de aquí tienes dudas, que es una de las en donde surgen muchas preguntas, te recomiendo que te metas a YouTube y busques demostración de suma de cuadrados para que te familiarices un poquito con eso. Y bueno, aprovecho para decir, sí hay que conocer y entender bien los conceptos de sumatorias. Pero bueno,
Con esto ya de hecho se nos acabó la sumatoria, ya nos deshicimos de la sumatoria, ya tenemos una expresión específicamente algebraica nada más. Si se fijan, esto solamente depende de n, pero ahora lo que quiero para poder calcular el área realmente de la que está por aquí abajo es hacer el límite cuando n tiende a infinito, es decir, quiero infinitas rebanadas. Ahora sí lo voy a hacer, sí lo podemos hacer un poquito más formal. En el caso de la circunferencia lo dejé intuitivo. ¿Sí? Necesitamos el límite de esta expresión, que esto, aquí también acabo de realizar un paso algebraico para no aburrirlos, esto lo pueden hacer si quieren de tarea, que es desarrollar esta expresión de aquí, es decir, hacer todas las multiplicaciones y separarlo lo más posible como esta suma de fracciones. Me va a quedar un tercio más 1 entre 2n más 1 entre 6n cuadrado. Cuando hago el límite de 1 entre n se va a 0 y de 1 entre n cuadrada se va a 0, y lo único que me va a quedar es un tercio. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que el área que está aquí debajo de esta curva es un tercio. Y listo, acabamos de calcular nuestra primera integral sin saber nada de cálculo integral. Y se las voy a presentar. Lo que hicimos fue calcular la integral de 0 a 1 de x cuadrada, el diferencial de x, y nos dimos cuenta, a través de toda esta deducción, que es igual a un tercio. Aquellos de ustedes que ya sepan cálculo integral, pues podrán validar que esto realmente es cierto, pero lo importante aquí es, hicimos este cálculo, calculamos esta área, sin necesidad de saber nada de integración todavía. Ahora, hay un par de cosas que todavía quiero comentar en este mismo video, que es un poquito generalizar de un par de maneras más esta idea, y nos va a servir también de hecho para familiarizarnos con estos 4 pasos que les mencioné ahorita, que es bueno, pues la formalización para definir el concepto de integral. Okay. Vamos a hacer otra vez algo similar. El único cambio que vamos a hacer va a ser muy pequeño, pero va a ser importante por lo que vamos a obtener. Es, igual vamos a calcular el área debajo de la curva, de la parábola f de x igual a x cuadrada, pero en vez de 0 a 1 lo vamos a hacer de 0 a b. Es decir, en el intervalo desde 0 hasta un número b real, que puede ser el número que tú quieras. ¿Sí? Ahora, todo el enfoque va a ser exactamente el mismo. Vamos a hacer los 4 pasos. ¿Sí? El primero va a ser la partición. El único cambio que va a haber aquí es que ahora el intervalo mide b, entonces si lo parto en n pedacitos, cada pedacito va a medir b entre n, es decir, el delta x, los brinquitos van a ser b entre n, y el késimo punto va a estar dado por k por b entre n, porque son k veces el paso. ¿Sí? Entonces, con esos dos ajustes, repito lo que hice en el caso anterior. Para calcular el área necesito la altura y la base. La altura, recuerden que es f de x, k, y la base pues es el delta x, y si hago esta sustitución aquí me queda kb entre n al cuadrado, y la base pues es b entre n. Si lo simplifico, por acá lo tienen, queda k cuadrada b cúbica entre n cúbica. Ahora, el tercer paso era hacer la sumatoria. La sumatoria también, bueno, pues es de todos estos, todas estas expresiones, perdón. Lo voy a dejar en términos de aquí por una razón que voy a mencionar al final, porque quiero llegar a algo al final. Pero esto es esencialmente lo mismo que está aquí, ¿verdad? Es esta misma expresión. Entonces, pero bueno, la sumatoria es de esto, ya en el ejemplo. Y si nos fijamos, es exactamente la misma sumatoria que hice antes, ¿no? En el ejercicio anterior, la única diferencia es que tengo un b cúbica por ahí. Entonces ese b cúbica se va a salir y no tengo que volver a hacer todo el rollo. Simplemente tomo el resultado que hice en el ejemplo anterior y lo multiplico por b cúbica. En este caso, pues era b cúbica por un tercio, b cúbica entre 2n y b cúbica entre 6n cuadrada. Y ahora tengo que hacer el límite, de lo que acabo de obtener ahí. Si se fijan, vuelvo a escribirlo en términos más generales con la notación que tengo al principio, porque realmente el límite pues es lo mismo que ya hice en el caso anterior, simplemente multiplicado por una b cúbica, ¿no? O sea, el límite de esta cosa cuando la n tiende a infinito será el mismo que había calculado antes. Estos se van a ir a 0 y me queda solamente b cúbica entre 3. Y bueno, con esto calculamos una nueva integral que en el lenguaje que les comenté hace rato, pues es la integral ahora de 0 a b, porque es el intervalo que tenemos ahí, de x cuadrada de x, y pues eso es b cúbica entre 3. Que esto puede empezar a sonar más alarmas por ahí, para aquellos que ya saben un poquito, al menos mecánicamente, integrar y derivar, pues observen que esto de b cúbica entre 3, esta función que está aquí, es la integral de x cuadrada, o dicho al revés, b cúbica entre 3, si derivo b cúbica entre 3 con las reglas de derivación, recuerden, baja el 3, se va a cancelar con este y me va a quedar b cuadrada.
¿Sí? Aquí está escondido en esta integral de aquí lo que es el teorema fundamental del cálculo. De hecho, lo que acabamos de hacer con esto, y por eso quería mencionar este ejemplo, es demostrar el teorema fundamental del cálculo, al menos para esta función sencilla que está aquí. ¿Sí? Entonces tenemos otra integral. Todavía no defino estrictamente las integrales. Esto lo pueden tomar ahorita como una notación simplemente. Estamos calculando áreas y ya. Pero lo voy a formalizar más adelante. Sin embargo, todavía quiero hacer otra cosa más aprovechando que estoy aquí. Ok, lo último que quiero hacer es calcular el área que está debajo de esta curva, pero ahora de A a B. Y si somos observadores, pues realmente ya no tenemos que volver a hacer todo el show. Lo podríamos hacer realmente, y van a ver que va a dar lo mismo, pero no lo voy a hacer porque ahora ya sé que puedo hacer el área de 0 a B y restarle el área de 0 a A. ¿Sí? Si resto esas dos áreas, voy a obtener el área roja en este caso. ¿Sí? No lo he dicho explícitamente tal cual, o a lo mejor no muy formalmente, pero creo que ya para este punto está claro que ese lenguaje de escribir áreas debajo de curvas, pues es justamente lo que nos lleva a las integrales, es decir, la integral de AB de x cuadrada de x se refiere exactamente a esta área. Estrictamente hablando, la definición de integral sería el límite de esta sumatoria, de las sumatorias que acabamos de ahorita de desarrollar para funciones en general. O sea, esta sería como la definición un poquito más formal de límites, donde las xk y las deltas x son lo que comentaba antes. Pero bueno, independientemente ahorita de esta definición, lo que quiero que vean es que esta integral de a b, para el caso de x cuadrada, pues la puedo calcular sin necesidad de hacer nada, simplemente usando lo que ya encontré antes. La integral de 0 a b y luego la integral de 0 a a y restándolas. Y con eso voy a obtener b cúbica menos c cúbica entre 3, que también espero que sea una de las, para los que ya saben, al menos mecánicamente calcular integrales, pues que reconozcan que así es como estaban calculando las integrales definidas, ¿no? Sacando la antiderivada y luego evaluando en b y en a. Lo voy a comentar, más adelante vamos a ver esos, a justificar estas cosas. Pero bueno, solamente quería comentar este ejemplo para introducir algunos de los conceptos pues que llevan a la definición de integral y ya podemos de hecho ver algunas de las propiedades. Pero bueno, con esto me despido y nos vemos en el siguiente video.